Vamos a leer la conclusión del capítulo 1, de parte del libro de Satanás y el problema de la maldad, escrito por Gregory Boyd, editorial Vida Sondervan. Bien, leemos en la conclusión. Hemos visto en este capítulo que la Biblia muestra un motivo de guerra fuerte y que este motivo fue aceptado por la naciente iglesia. Ni el Nuevo Testamento ni los primeros padres posapostólicos dan por supuesto que tenga que haber un propósito divino detrás de las malas acciones. Ellos tratan a los agentes como la explicación final de su propio comportamiento. En la medida en que los primeros padres reflexionan más sobre esto, sugieren que la posibilidad del mal está incorporada en la naturaleza de la libertad y que las criaturas tienen que poseer libertad si ellas van a ser capaces de la virtud moral. Mi convicción es que estos primeros padres, encaminados en la dirección correcta, lamentablemente, en mi opinión, esta dirección se perdió bastante con la llegada de la teología de designio de San Agustín. La Iglesia, por supuesto, continuó asignando la culpa por el mal a los agentes libres, incluyendo de ángeles y demonios, pero en buena medida dejaron de ver a los agentes como la explicación final de su propio comportamiento. La teodicea que yo formulo en esta obra es un intento de continuar con la dirección de los padres de la Iglesia que precedieron a Agustín. El lugar para empezar a reclamar esta perspectiva está en el concepto de la libertad, supuesto por la naciente Iglesia. Por tanto, en este capítulo defiendo la idea de que nosotros poseemos libertad de determinación y por siguiente funcionamos como la explicación final de nuestro propio comportamiento. Argumentaré que nuestra capacidad de amor requiere esta clase de libertad. Solo como comentario de fuentes externas que puedan apoyar la perspectiva de Boyd, quiero citar al libro de David Berkot, de los primeros cristianos y sus primeros escritos, aquí en la página 49, lo que él dice aquí, que incluso si el escritor fuera históricamente objetivo y espiritualmente honesto, él aún tendría un editor. Aquí estamos viendo el problema, ¿no? Esto de la edición tiene que ver mucho en cómo leemos nuestras actuales Biblias, cómo nosotros interpretamos nuestra actual cosmovisión contemporánea. Muchas veces obedecen a problemas de edición, de forma de pensar conforme leemos la Biblia, y esto más por parte de los cristianos. Bien, podemos incluso olvidar a este Berkot. Veamos cómo lo ve Ehrman. Ehrman es un biblista. Él se queja en el sentido de la teología cristiana, que el primer cristianismo, para su parecer, no puede aportar solución al problema de la maldad. Pero no es que no aporte solución, es que Ehrman lo ve conforme a sus ojos teológicos con los que él fue enseñado al principio, encuentra problemas que este propio Berkot señala en el capítulo 5, de que el lenguaje humano es oscuro, que hay problemas con la interpretación y que habiendo problemas con la interpretación, él se queja de que el cristianismo tiende a editar, pero esas ediciones que hace el cristianismo lo hace con base a una construcción que nos aporta el propio. Hoy nos aporta que estas construcciones son por causa necesaria de aquello que es el diálogo que se da, conforme Dodds lo ve, del cristianismo con el paganismo que tiene una fuente judía de origen. Aquí importa, por ejemplo, lo que ve César Silva en cuanto al... Aquí no pongo el video, no quiero tener problemas de que diga, es que tengo derecho de autor, no. Pero César Silva apunta bien en que los judíos, en el texto bíblico de hecho es muy diverso, pero dentro de esa diversidad, y conforme nosotros tomamos los cristianos a Jesús como rector de nuestra interpretación,
Él dice que Dios es bueno. Es cierto que en la Biblia vemos que Dios es creador del bien y el mal. Sin embargo, esto se da como una parte de una construcción del texto bíblico, una comprensión de la revelación. Y por causa de esta comprensión de la revelación, es que vemos a Dios como autor del bien y el mal. Sin embargo, en sí Dios es bueno. Luego, por esta misma razón, el judeocristianismo se ve inmerso en esta circunstancia, perdón, es que estoy pensando en brackets cuántica, en subconsciente, se ve inmerso en poder mostrar su bondad a través de la revelación de Jesús. Luego, en este sentido de las fuentes, pese a que no sea primer fuente, siquiera incluso los escritos de los primeros padres apostólicos, ellos son lo más cercano que tenemos a lo correcto comprensión y lectura del texto cristiano en sí, de la Biblia. Y por esa razón, pese a todas las críticas de Hermann en cuanto a que si el primer cristianismo tenía o no, tiene una forma de explicación del problema del mal, una solución, que si uno la va ahondando, es lo que voy diciendo, es que Dios quiere el amor, pero ¿qué es el amor? Para el cristiano, incluso para el cristiano teológico contemporáneo, es Dios. Y si Dios es amor, resulta que lo que Dios quiere, conforme a la comprensión ireneana, es una fundición con Dios, es que el hombre pueda alcanzar un estado ya no humano, sino un estado de divinidad. Para eso es lo que razonan los primeros cristianos. Lo que voy a tomar en sus conclusiones es lo que podemos ver en las retractaciones que San Agustín hace en su primer libro contra los académicos, cómo él está en desacuerdo en llamar fortuna al orden oculto en el universo. Para él, el orden oculto en el universo es debido a la divina providencia, es debido a la mente divina. Y en tal sentido, si yo corro en una computadora la generación de los números aleatorios, números de fortuna, vamos a decirlo de esa manera, si sale un 0, se debe a la divina providencia. Si sale un 1, a la divina providencia. Sale otro 0, a la divina providencia. Y si un 1, de nuevo a la divina providencia. Para San Agustín, este correr de números aleatorios se debe a la divina providencia, no se debe en sí a un azar genuino. Lo que vimos como orden oculto tiene que ver en cómo hay independencia de resultados del correr, por ejemplo, un programa o bien hacer un experimento, de un resultado posterior a otro previo, algo propio de la mecánica cuántica. De hecho, Heisenberg es el que explica esto. Dice, esto puede ser expresado de manera concisa en términos de que cada experimento destruye el conocimiento de lo que haya previamente del sistema. Esto está en el libro de Principios Físicos de la Teoría Cuántica de Werner Heisenberg. Esto contradice la mecánica cuántica, ¿no? Ese principio oculto, ese orden oculto está en la mecánica cuántica y a eso le hemos llamado azar o fortuna o bien indeterminismo. Pero ese orden oculto, esa especie de mente divina que tiene este propio San Agustín, que es a la que objeta a este Voigt, pareciera un Dios un tanto cuanto amoral. No voy a decir inmoral, amoral. Como que a él no le importara si tú fuiste santo o justo o pecador, malvado, simplemente te va a dar independientemente de cómo haya sido tu acto. Eso no pareciera propio a la enseñanza de Jesús, que él enseña que Dios es bueno. Pues Jesús enseña en Marcos 10:18, aquí vemos en el texto griego crítico, pero Jesús le dijo a aquel que le estaba haciendo la barba, diciendo, maestro bueno, dice, pero si alguien bueno es, dile a ese alguien bueno que es Dios, el Dios. Para Jesús, Dios es bueno, solo Él es bueno. En eso el cristianismo, en cuanto a cómo se ve para el judaísmo, qué onda con la bondad o maldad de Dios,
Para el cristianismo es claro, para Jesús, conforme a su enseñanza, Dios es bueno. Él revela a Dios como un Padre bueno, Padre Santo. Por tal razón, Boyd apela al cristianismo previo a San Agustín, porque el cristianismo de San Agustín es que Dios tiene un orden implícito en todo en el universo, pero no, él quiere ser consecuente con el cristianismo previo a San Agustín en decir que no es esto. Pero ¿qué significa ello? Que hay para Dios una forma de independencia de su creación con respecto a Él. Y esa independencia es, tal cual vimos, una forma de indeterminismo. Hay un indeterminismo para Dios. Es como si Dios jugara a los dados. No estoy diciendo que realmente Dios juega a los dados, sino es una forma de azar diferente. Que Dios acepta que pueda haber un azar en sí, o sea, un indeterminismo implícito en el universo, con la finalidad de que pueda haber dentro de todo este azar un azar restringido, un vuelo de Leví. De hecho aquí lo dice, un vuelo de Leví. ¿Pero por qué? Porque esto surge por la interacción de varios agentes entre sí, por algo necesario, por la razón de la libertad, algo que debe existir y que necesita de la libertad, y por esa razón Dios hace ese juego, hace ese riesgo, es un riesgo. Eso Boyd lo sigue abordando, y esto es un comentario contemporáneo que Boyd trata de contemporaneizar a la explicación del cristianismo anteniceno.